Hola Carmen Yamile Vélez López, muy buenos días, bienvenida. Espero te encuentres muy bien. Aquí nuevamente con ustedes el día de hoy. Entonces, quería explicarles básicamente lo que había hecho. Yo la última vez había terminado en el relieve inclinado. Hice este relieve inclinado alrededor, miren esto. Hice toda esta línea, como pueden darse cuenta, esto lo hice. Luego, después de esa vuelta, hice una vuelta totalmente lisa. Esta vuelta lisa. Ahí la estoy señalando, hice una vuelta lisa. Y ahora, miren, rápidamente lo voy a ir mostrando. Hice una vuelta totalmente lisa, tomando todo el punto. Ahora nuevamente voy a enseñarles a hacer este relieve inclinado para que ustedes tengan mayor claridad. Entonces, miren, yo di una vuelta totalmente lisa de esta manera, tejiendo totalmente la vuelta lisa, así. Y ahora vengo con ustedes porque, miren, tejí un punto, dos puntos. Miren, tejo dos puntos, ¿cierto? Y voy a hacer nuevamente el relieve. Me voy a la parte de atrás del punto, del primer punto que hice, meto el crochet de esta manera y simplemente me voy al punto que está adelante, ¿cierto? Miren, así. Nuevamente dos puntos de separación. Uno, dos. Nuevamente me regreso al punto anterior. Acá meto el crochet. Sí, Reina, yo tengo Facebook como Tejeguay. Así aparezco yo en la página de Facebook. Tengo una página en Facebook y en Instagram también. Miren, niñas, entonces hice el relieve nuevamente. Dos puntos de separación. Uno, dos. Dos puntos de separación. Nuevamente me regreso al primer punto que tejí, a este. Me voy al punto que está adelante. Y deslizo por ahí esa hebra por esos tres puntos. Y eso mismo lo hice acá en esta vuelta de relieve inclinado, una vuelta lisa y ahora nuevamente estoy repitiendo el relieve inclinado. Nuevamente, dos, dos puntos lisos o dos puntos normales. Me regreso al primer punto, acá. Estoy parado ahí, ¿cierto? Entonces me regreso al punto que está atrás. Me voy al punto que está adelante, este. Y los tejo lisos. Hago un punto deslizado por ahí. Nuevamente dos puntos. Uno, dos. Me voy al primer punto. Me voy al que está adelante. Bueno, Maribel Pérez Flores, ahora que comentas, muchas gracias. Quiero saber si se ve borroso, cómo se ve en este momento en pantalla lo que estoy elaborando. Entonces, si me informa que si se ve borroso o no. Me necesito que me confirmen si se ve borroso o es solamente esta niña que ve borroso. Nuevamente, dos puntos de separación. Uno, dos. Me voy al punto que está atrás, al primer punto que hice. Meto el crochet, traigo hebra, nuevamente me voy al punto que está adelante y deslizo por ahí, miren, deslizo y así me queda el relieve inclinado. Yo voy a seguir repitiendo hasta el final de la vuelta. Uno, dos puntos de separación, recuerden, dos puntos de separación normales. Me voy al primer punto, a este, meto el crochet, me voy al punto que está adelante. Tengo tres hebras, miren, tres hebras y voy a deslizar por ahí. Bueno, muchas gracias por informarme.
por el del tema del problema. Pero quiero saber si están entendiendo esto, el tema del relieve. Bueno, 2 puntos de separación, recuerden, 2, 1 y 2. Me voy al primer punto, a este, meto por ahí el crochet, traigo hebra, me voy al primer punto o al punto que está adelante a este. Tengo 3 y voy a deslizar esta hebra por esos 3 puntos. Nuevamente 2 puntos de separación. 1, 2. Me voy al primero, a este. Me voy al que está adelante, a este de acá. Meto. Nuevamente deslizo por ahí. Esa hebra la voy a deslizar por esos 3 puntos. Y ahí está, miren. Son muy poquitos pasos, en realidad, para hacer esta puntada son muy pocos pasos. Ahí sí se ve borroso. Bueno, ahí nuevamente estoy con ustedes, miren ahí. 2 puntos de separación, recuerden, 2 puntos, 1, 2. Me voy al primer punto. Traigo hebra, miren. Me voy al punto que está adelante. Tengo 3 hebras. Por ahí voy a pasar esta hebra la voy a deslizar por esos 3 puntos. Deslizo, miren, así. Y es exactamente lo mismo todo el tiempo. Miren cómo va quedando el relieve, la inclinación. Así se nota mucho más. Entonces yo voy a repetir toda la vuelta lo mismo y después de esta vuelta voy a tejer 4 vueltas lisas de esta manera para hacer nuevamente este relieve. 2 puntos de separación, recuerden, 2 puntos de separación, 1, 2. Me voy al punto que está atrás a este, meto el crochet, traigo hebra, me voy al punto que está adelante, tengo 3 hebras y deslizo, deslizo. ¿Cierto? Entonces voy a poner un momento así para que ustedes puedan ver. Entonces voy a sacar más hilo de acá porque sí necesito más hilo. Bien, nuevamente, miren, voy a hacer el ejemplo, la demostración. Tengo mi tejido, miren, tengo el relieve. Ahora voy a repetir exactamente lo mismo, 2 puntos de separación. Miren, todo el tiempo vamos a hacer para este relieve, vamos a hacer siempre lo mismo y es 2 puntos, 1, 2 puntos normales. Me regreso o retrocedo, miren, retrocedo, traigo hebra, me voy al punto que está adelante, traigo otra hebra, tengo 3 y voy a deslizar por ahí, deslizo, miren. Nuevamente 2 puntos de separación. Dos puntos de separación, 1 y 2. Me vengo al punto que está atrás. Me voy al punto que está adelante. Y ahí está el relieve. Entonces voy a recordarles rápidamente qué he hecho hasta ahora en total, todo. La base, miren, la base mide 17 centímetros de ancho.
Después de tener los 17 centímetros de ancho, empecé a tejer 3 vueltas, 1, 2 y 3. Pero tomando solamente la pestañita, esta parte de la pestañita, la parte trasera, bueno, entonces estoy nuevamente con ustedes y van a tejer 3 vueltas tomando solamente la pestañita de la parte de atrás del punto, 3 vueltas. Luego hice 5 vueltas totalmente lisas, pero tomando esta vez la cadenita completa, miren, cadena completa, 5 vueltas. Después de estas 5 vueltas empecé a hacer un punto alargado, 2 puntos de separación normales, un punto alargado, 2 puntos de separación, un punto alargado, 2 puntos de separación y así hasta dar la vuelta completa. Luego, aquí miren, me puedo basar de miren. En la segunda vuelta de relieve hice 2 puntos de separación y al lado de este primer relieve tejí uno, 2 puntos de separación, otro relieve alargado, 2 puntos de separación, otro relieve, 2 puntos de separación, otro relieve aquí y así. Tercer vuelta de relieve, miren. Entonces, nuevamente 2 puntos de separación, un relieve. Bueno, aquí de hecho solamente daba para uno. Finalizando este último relieve dio para uno y un relieve. Nuevamente 2 puntos de separación, otro relieve, 2 puntos de separación, otro relieve, 2 puntos de separación, otro relieve y así. ¿Cierto? Luego di 2 vueltas totalmente lisas, 2 vueltas totalmente lisas. Aquí las estoy mostrando, estas que estoy señalando con el dedo, así. 2 vueltas, pero tomando la cadena completa. La cadena completa, 2 vueltas, miren, 2 vueltas. Luego, miren, llegamos acá, di las 2 vueltas, ¿cierto? Empecé a hacer el relieve. El relieve, los relieves. Estos relieves se hacen de la siguiente manera. Ahí es donde estamos, miren. ¿Cómo se hace ese relieve? El relieve inclinado, miren, vamos a tejer 2 puntos de separación. Lo voy a hacer para que ustedes tengan claridad. 2 puntos de separación. 1, 2. 2 puntos de separación. Me regreso al punto de atrás. ¿Cierto? Estoy parado ahí, miren, estoy parado ahí. Tengo que retroceder al primer punto que tejí. Retrocedo, miren, retrocedo, meto el crochet ahí. Traigo esa hebra, ¿cierto? Miren esta hebra cómo queda alargada. Esta que estoy señalando. Me voy al punto que está adelante, aquí. Meto el crochet. Tengo 3 hebras y voy a deslizar por ahí. Deslizo, miren, deslizo. ¿Cierto? Nuevamente 2 puntos de separación. 1 y 2. ¿Cierto? 2 puntos de separación. Me regreso o retrocedo al primero que tejí. Bueno, papi, muchas gracias. Gracias por el comentario. Dios lo bendiga mucho. Entonces, ahora que termine aquí, lo llamo. Nuevamente deslizo, 3 puntos, deslizo por ahí, deslizo, miren. ¿Cierto? Nuevamente 2 puntos de separación, 1, 2. Me retrocedo al primer punto, traigo hebra, me voy al punto que está adelante, y voy a deslizar por ahí la hebra. Esta hebra que tengo yo acá, la voy a pasar por esos 3 puntos, como deslizándolo, miren, así. Envuelvo el gancho y deslizo. Y ahí está el relieve inclinado. Entonces, esta vuelta la estoy haciendo exactamente. Esta vuelta la estoy exactamente haciendo como esta. Fue exactamente lo mismo. Miren,
Me gusta mucho, la verdad es que sí, me gusta mucho hacer esto. Entonces, bueno, entonces hice esa vuelta de relieve inclinado. ¿Sí ven? Esta. Luego di una vuelta totalmente lisa, la que está en la mitad, esta, alrededor. Y nuevamente repito el relieve. Lo estoy haciendo en este momento, este. Después de este relieve voy a dar 4 vueltas lisas para empezar a hacer nuevamente esta figurita, este relieve. Uno, dos, me retrocedo, me voy al punto que está adelante, bueno, ahí se desenfocó un poco, me voy al punto que está adelante, deslizo, y así me voy a ir yendo, recuerden, 2 puntos de separación, 1, 2, retrocedo, me voy al punto que está adelante, tengo 3 hebras y voy a deslizar esta hebra por esos 3 puntos. Y así, toda esta vuelta va a ser exactamente lo mismo sin ningún cambio. 2 puntos de separación, 1, 2, me voy al punto que está atrás, me voy al punto que está adelante, deslizo por ahí, deslizo. Muy buenos días para todas, bienvenidas al canal. Entonces recuerden 2 puntos de separación, recuerden 2 puntos de separación. Hola Jenny, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Muchas gracias Marta García por el comentario. Dios me la bendiga. Me encanta su nombre, de hecho. Me gusta mucho. Y un saludito también para Jennifer Chávez, que está conectada. Espero esté muy atenta a este directo, más que todo a la explicación de este relieve, que para mí es muy bonito. Combinando este relieve con este, ustedes logran una textura en sus mochilas. Miren qué preciosidad. Y no es porque yo la esté haciendo, pero sí me gusta mucho el relieve. Este relieve cómo se forma y el relieve que está arriba también. Una inclinación hacia la izquierda. Nuevamente 2 puntos de separación normales, tomando la cadena, me regreso. Me voy inmediatamente que estoy así, me voy al punto que está adelante. Miren, ahí lo estoy señalando con la aguja. Meto, traigo hebra y deslizo esta hebra por esos 3 puntos. Buenos días, Isabelita Arroyave, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien, gracias a Dios, animado haciendo este directo. 2 puntos de separación, 1, 2. Gracias, bebé, hermoso, lo quiero mucho. Dios te bendiga también. Mira, 2 puntos de separación, me regreso al primer punto, me voy al punto que está adelante, miren aquí. Tengo 3 hebras, deslizo. Nuevamente 2 puntos de separación. Hola Clarita, ¿cómo estás? Bienvenida al directo. 1, 2 puntos de separación. Recuerden, me regreso al punto que hice primero, a este. Meto, traigo hebra. Me voy al punto que está adelante, miren, ahí. Deslizo por ahí el punto, ¿sí ven? La hebra. 1, 2 puntos de separación. Y así lo voy a repetir todo el tiempo hasta finalizar la vuelta de relieve inclinado. Después de este relieve voy a tejer 4 vueltas lisas, ¿cierto? Para darle una separación. O sea, tejo 4 vueltas lisas y nuevamente repito este relieve. Uno, dos. Me regreso al punto que está atrás. Meto, traigo hebra, me voy al punto que está adelante. Y por ahí voy a deslizar, deslizo la hebra. Esta hebra la voy a pasar por esos 3 puntos. Nuevamente 2 puntos de separación.
me regreso al punto que está atrás, 2 puntos de separación, miren, me regreso al punto que está atrás, me voy al punto que está adelante y deslizo. Bueno, niños, los voy a hacer un poquito más rápido porque como pueden ver apenas estoy empezando, miren cómo va quedando la textura de la mochila. Bueno, entonces pongan en práctica estos relieves. Ya he explicado este relieve, expliqué esta puntada, expliqué cómo iniciar estas 3 vueltas tomando la pestañita de atrás. Todo esto lo he explicado. Entonces es simplemente poner en práctica lo que están viendo ustedes en este momento, 2 puntos de separación. Me regreso al primer punto. Me voy al punto que está adelante, aquí. Tengo 3 hebras, voy a deslizar por ahí, por esas 3 hebras y termino el punto. Y así se van formando las líneas inclinadas. Nuevamente 2 puntos de separación. 1, 2. Me regreso al primer punto. Me voy al punto que está adelante y deslizo. Ok, ahí se está moviendo un poquito la cámara. Nuevamente 2 puntos de separación. 1, 2. Me regreso. Dos puntos de separación, me regreso, traigo hebra, tengo 2 en este momento en la aguja, esta y esta alargada. Ahora meto el crochet en el punto que está adelante, o sea aquí, traigo hebra, miren, ahí está, tengo 3, voy a deslizar esta hebra, la voy a pasar por estos 3 puntos, o sea, la deslizo, ¿cierto? De esta manera envuelvo el crochet y simplemente la deslizo por ahí. 2 puntos de separación, o sea, esto nunca va a cambiar. Este relieve, en este diseño va a ser siempre igual. Obviamente que usted el relieve lo puede hacer un poquito más alargado o incluso, no, aquí esta es la medida más pequeña de un solo punto, pero yo me puedo retroceder 3, 4 puntos y hago una línea más larga, ¿cierto? De hecho, también me puedo poner, miren, les voy a hacer una demostración rapidito. Voy a tejer unos puntos de separación, por ejemplo, voy a tejer 3. Miren, tejí 3 puntos, ¿cierto? Entonces yo me puedo ir al primero y ustedes se van a dar cuenta que esa línea va a quedar mucho más larga. Miren, queda mucho más larga esa línea y simplemente me voy al punto que está adelante
Ya es cuestión de ustedes jugar con, miren, entonces queda la línea un poquito más alargada y de hecho mucho más evidente, miren, se ve mucho más alargada nuevamente. Voy a hacer 3 puntos de separación, 1, 2 y 3. 3 puntos de separación, espero se esté viendo muy bien. Y me voy al primero de los 3, acá. Y simplemente me voy al punto que está adelante. Y ustedes se van a dar cuenta lo largo que queda la línea. Miren, esta línea inclinada se ve mucho más larga, extensa. Pero esto es por lo que yo les digo, ustedes pueden jugar con la cantidad de puntos. Yo estoy haciéndolo de 1, pero ustedes pueden hacerlo de 2, de 3, de 4, o sea, ya eso depende de ustedes. Entonces, miren, hice 2 puntos de separación, ahí están. Tomando toda la cadenita, recuerden todo el punto. Me regreso al primer punto, acá. Bueno, ahí me disculpan. ¿Qué hice yo? Miren, 2 puntos de separación. 1 y 2. 2 puntos de separación, me regreso al primer punto. Me voy al punto que está adelante. Y deslizo, miren, voy a deslizar por ahí. Nuevamente 2 puntos de separación. 1, 2. Y me regreso al primer punto. Y me voy al punto que está adelante inmediatamente y deslizo por ahí esas 3 hebras y ahí, así me queda el relieve. Entonces, mire cómo queda de bonito cuando pongo la mochila de esta manera, la textura de los relieves. Ustedes pueden jugar con la combinación. Bueno, me están llamando, pero en este momento no puedo contestar, no sé quién es. 2 puntos de separación. 1, 2. Me regreso al primer punto. Acá, meto, traigo hebra. Me voy al punto que está adelante. Y deslizo, miren, deslizo, simplemente deslizo. Nuevamente 2 puntos de separación. Me voy al punto que está adelante. Y me voy al punto que está, o sea, retrocedo, miren, estoy 2 puntos, los tejo normales, me voy al punto que está atrás, me voy al punto que está adelante ahora, y voy a deslizar, deslizo por ahí, espero se esté viendo muy bien lo que estoy haciendo, nuevamente 2 puntos de separación, ay, ¿quién será? No sé quién me está llamando con urgencia, no sé, 1, 2. No estoy haciendo nada, nadie me llama y estoy ocupado y ahí sí les da por llamar, o sea, ¿quién entiende a la gente, cierto? No sé quién será, porque es un número desconocido, no sé quién es. Me regreso, miren, me regreso. Me voy al punto que está adelante. Tengo 3 hebras, deslizo por ahí. Y ahí está, miren, así están los relieves. Simplemente repetir lo mismo sin ningún cambio, no hay ningún cambio. 2 puntos de separación, me voy al primero, meto, traigo hebra. Me voy al punto que está adelante. Y deslizo. Ahí está, miren. Entonces, 2 puntos de separación, 1, 2. Me voy al primer punto que hice. Me voy al punto que está adelante. Tengo 3 hebras en el gancho, como pueden darse cuenta. Y simplemente voy a deslizar esto por esos 3. Esta hebra por esos 3 puntos, ahí está. Bueno, entonces yo voy a seguir avanzando. Y debemos hacer después 4 vueltas lisas, normales. Regreso. Me voy al punto que está adelante. Deslizo. Nuevamente 2 puntos de separación. 1, ok, otra vez está borrosa la cámara ahí. 1 y 2.
me voy al primer punto, me voy a la parte de adelante del punto, ahí 3, deslizo. Nuevamente 2 puntos de separación, 1, 2. Me voy al punto que está adelante, atrás, perdón, atrás, me regreso. Tengo 2 hebras, la que estaba en el gancho y esta nueva. Ahora meto el crochet adelante, tengo 3 y deslizo. Bueno, aquí no cogí 2 hebras, tengo que coger 2 hebras, recuerden. 2 hebras, ahí está, miren. Y esto mismo lo voy a repetir todo el tiempo. ¿Cómo es? 2 puntos de separación, 1, 2. Me retrocedo, un punto, traigo hebra, me voy al punto que está adelante, tengo 3 y deslizo. 2 puntos de separación, 1, 2. Retrocedo, un punto. ¿Cierto? Miren, ahí están las 2 hebritas. Esta y esta, 2. Me voy al punto que está adelante y deslizo. Nuevamente 2 puntos de separación, 1, 2. Me voy al punto que está atrás, me voy al punto que está adelante y deslizo. Nuevamente 2 puntos de separación, 1, 2. Me voy al punto que está atrás y al que está adelante después. Y sin sacar esas 3 hebras, voy a deslizar esto por esas 3 hebras y formo el punto. Y eso es todo lo que vamos a ir repitiendo en esta vuelta. Todavía me falta un tramo largo. Entonces yo voy a seguir avanzando y después tenemos que hacer 4 vueltas totalmente lisas. 1, 2. Me voy al punto que está atrás. Voy al punto que está adelante. Deslizo por ahí la hebra. Bueno, niñas, entonces eso es todo. Me regreso. Traigo hebra. Me voy al punto que está adelante. Deslizo. 2 puntos de separación. Me voy al punto que está atrás, traigo hebra, luego al punto que está adelante y deslizo. Y así van a ir formando su relieve, miren la inclinación. Dos puntos de separación. Primer punto, retrocedo, meto, traigo hebra, punto de adelante, tengo 3 y deslizo. Nuevamente 2 puntos de separación, me retrocedo al primer punto que tejí a este, meto el crochet, traigo hebra, voy al punto que está adelante y así sucesivamente hasta finalizar esta vuelta. Voy a avanzarlo mucho más rápido. Ahora avanzo más rápido porque necesito empezar a hacer las vueltas lisas, que son muchas, son 4, de hecho son 5. Ah, no, son 3, son 4, perdón, 4, 4. Me retrocedo, voy al punto que está adelante, deslizo los 3, nuevamente 2 puntos de separación, 1 y 2. Me regreso al primer punto, 2 puntos, me regreso al primero de los 2, al que tejí primero, traigo hebra, me voy al punto que está adelante, deslizo. 2 puntos de separación, 1, 2. Me voy al punto que está atrás, al punto que está adelante después, deslizo.
Uno, mira, ya tejí un punto, luego hago otro, me retrocedo, meto, traigo hebra, me voy al punto que está adelante y deslizo. Les iba a mostrar algo y es que el hilo ya se me va a acabar, ya se me va a acabar el hilo, entonces me toca comprar más. Entonces, hasta que no compre más, no voy a seguir avanzando, o sea, voy a terminar obviamente esta vuelta, pero ya me queda muy poquito, me quedará para unas 3 o 4 vueltas, me quedará, no me quedará mucho. Esto es un relieve inclinado, esto lo estoy enseñando en este momento, este relieve inclinado. Esto ya lo había enseñado en la clase pasada, pero pues para modo de recordarles a ustedes cómo se hace, miren, es un punto inclinado. Entonces se los estoy enseñando a hacer y este punto también es un relieve punto bajo alargado. También lo enseñé en el, creo que hace 2 directos, si no estoy mal. De todas formas, ustedes deben de checar los videos porque yo explico en detalle este relieve y este. En este momento lo estoy recordando nuevamente para los que no estuvieron en el directo pasado, ¿cierto? Entonces hubo mucha gente que no estuvo en el directo. Entonces nuevamente, miren, para hacer el relieve inclinado vamos a comenzar con 2 puntos de separación. Ustedes dejen tomando todo el punto 1 y 2. Miren, ustedes saben que yo meto la hebra, la aguja por todo el punto. Miren, así como lo estoy señalando. Uno y luego hago otro. Miren, si ven, 2 puntos de separación. Después de hacer esos 2 puntos de separación, tengo que irme al primer punto. Y me voy después al punto que está adelante a este. Y ahí tengo las 3 hebras. 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué me toca hacer después? Simplemente voy a pasar esto, lo voy a deslizar por esos 3 puntos que están en la aguja. Miren, envuelvo el gancho y simplemente deslizo y ahí está el punto inclinado. Entonces, todo el tiempo vamos a repetir esos mismos pasos en esta vuelta. Entonces hago, miren, 1, ok, no, aquí no lo puedo meter porque ahí ya hice 1. Entonces tengo que hacer 1 y 2, ¿cierto? 2 puntos de separación. Me regreso al primero, voy al punto que está adelante, ahí está, y deslizo. Nuevamente 2 puntos de separación y así hasta terminar. No he podido terminar porque tengo demasiados puntos, está bastante amplia la mochila y tiene muchos puntos. Entonces termino 2 puntos de separación, me voy al punto que está atrás, al punto que está adelante y voy finalizando esta vuelta. Dos puntos de separación, me regreso, voy al punto que está adelante y deslizo. Nuevamente 2 puntos de separación y así voy a ir finalizando esta vuelta de relieve inclinado. Recuerden que este punto yo lo conozco como relieve inclinado. Obviamente hay personas que tienen otro nombre para este punto, pero debido a que la forma del punto queda inclinada a la izquierda, entonces he decidido llamarlo de esta manera, relieve inclinado. Miren, relieve inclinado. 2 puntos de separación, me regreso, voy al punto que está adelante, deslizo esas 3 hebras, ahí está. Nuevamente 2 puntos de separación, 1, 2. Me regreso al primer punto que tejí, traigo hebra, paso, miren ahí. Me voy al punto que está adelante. Y ahora sí vamos finalizando esta vuelta de relieve. 1, 2. Me regreso. Me voy al punto que está adelante. Deslizo y como pueden darse cuenta vamos llegando al final de esta vuelta. 2 puntos de separación. Y ahora sí, creo que me alcanzo a hacer otro relieve, vamos a ver, ahí. Y me voy al punto que está adelante y deslizo.
Bueno, niños, entonces no, creo que hasta ahí me alcanzó. Ya simplemente después de hacer estos relieves, miren, nuevamente lo voy a recordar. Una vuelta de relieve inclinado. Acá hay dos de separación lisas. El relieve inclinado, una vuelta lisa en la mitad. Nuevamente, otra vuelta de relieve inclinado. Y ahora tengo que hacer 4 vueltas. A ver, tres vueltas totalmente lisas. ¿Cómo se hace? Simplemente usted va a empezar dando 3 vueltas tomando la cadena completa. Tomando todo el punto, voy a dar 3 vueltas, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces ustedes van a repetir lo mismo. Van a dar 3 vueltas lisas, así, empiezan dando 3 vueltas totalmente lisas y nos vemos más adelante para hacer nuevamente, para recordar cómo se hace este relieve. De todas formas, si tienen alguna duda, pueden irse a los directos y yo explico este relieve. Bastante bien lo explico, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Entonces, bueno, ya de todas formas el hilo se me va a acabar y yo voy a seguir hasta donde más me dé el hilo porque necesito comprar más. Para terminar este bolso me toca comprar todavía creo que unos 150 gramos que me faltan. No, creería que unos 200 porque tengo que hacer la gasa también, bueno. Entonces nada chicos, ustedes recuerden suscribirse al canal, compartir, comentar. Si tienen alguna inquietud me escriben, entonces ahí está la forma del relieve. Ustedes van a dar 3 vueltas, recuerden, van a dar 3 vueltas totalmente lisas, porque después de esas 3 vueltas vamos a hacer nuevamente este relieve más arribita. Entonces esto va a quedar en medio de estos relieves, nuevamente hacemos otra separación y así. Ya eso depende también del gusto personal, porque ustedes perfectamente pudieron hacer 3 vueltas, o 2 vueltas de separación entre este relieve y este otro relieve. 2 o 3 vueltas, eso ya es decisión de cada persona, pero yo lo hago así porque el diseño es así, el diseño que he elegido es así. Entonces yo tengo que respetar ese diseño. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Muchas gracias por ver el directo el día de hoy.